¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de el Imperio Mongol, donde, bien, resulta que lo habíamos dejado en el hito de que el año 1227 Genghis Khan había muerto, porque bueno, hablamos de su historia en todo el video, y con eso se acaba la parte más interesante del Imperio Mongol, porque ¿para qué venimos con cosas? Si lo que más nos importa de esta historia es Genghis Khan. Lo que pasó antes, lo que pasó después, a todos no les importa lo más mínimo, ¿cierto? Cierto. Bueno, pero la cosa no termina aquí, y tenemos que terminar esta historia del Imperio Mongol. Bueno, Genghis Khan tuvo 4 hijos. Jochi, Chagatai, Ogodei, que en algunas partes también le llaman Ogadai, o también Ugudei, pero le vamos a decir Ogodei en este video, en esta ocasión, y Tolui. De mayor a menor, del primero al cuarto, así los mencioné recién, ¿ya? Bueno, todos ellos nacieron en la época donde Temujin recién estaba forjando su dominio en la estepa mongola, que fue antes de que fuera proclamado como Genghis Khan. Para esa fecha más o menos sus hijos tenían algo así entre 15 y 20 años. Entonces, bueno, también pelearon en todas las campañas que su padre, que era Genghis Khan, forjó a lo largo de todas las conquistas que tuvo hasta que murió. Que fue peleas contra los chinos, los corasmios, los cumanos, los búlgaros, la Rus de Kiev, entre otros, ¿ya? Bueno, y también los hijos de Genghis Khan en este tiempo se empezaron a hacer cargo de administrar las provincias del vasto imperio que cuando ellos fallezcan, porque los hijos de Genghis Khan fallecen en algún minuto, también iba a pasar a los nietos de Genghis Khan. Cuando hablamos de los descendientes de Genghis Khan me refiero a sus hijos y a sus nietos, esas dos generaciones. Y bueno, con esto yo quiero plantear, es algo que yo creo que seguramente alguien más lo ha pensado y quizás lo ha plasmado en alguna otra parte, que Genghis Khan deseaba que su imperio trascendiera más allá de su vida, para la cual era importante involucrar a sus hijos en ello. Además que porque eran mucho más jóvenes, eran más capaces de asimilar todos estos conocimientos que se adquirieron para administración del imperio y sobre cierto bagaje que les puede servir para fomentar ciertas culturas, ¿cierto? Bien, estos hijos yo creo que ya perdieron el estilo mongol de vida, esto de ser seminómada, viviendo en una tribu, en la estepa. ¿Para qué hablar de los nietos? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, y se pasaron más a un estilo de vida de, por ejemplo, de vivir en yurtas a vivir en palacios, en ciudades amuralladas, como lo fue Karakorum, la capital por mucho tiempo. Aparte de todas estas cosas adquiridas por ello, que está muy bien, esto de por ejemplo, administración imperial, en fin, se empezó a dar una tradición en que el mandamás era el que dejaba de ir a batallas, a las guerras, y se las delegaba a alguien más, ya sea algún pariente o algún comandante supremo, en fin, y se dedicaban a darse a la dolce vita. Ya saben, a agarrarse esclavas, por no decir una palabra más fuerte, a tomar alcohol, a gozar sus buenos carretes, etcétera. Esto relacionado con llevar una vida de lujos a todo trapo, ¿cierto? Junto con una educación que los convirtió en seres muy refinados y tener un bagaje cultural no menor para la época. En este orden tenemos a los sucesores de Genghis Khan. No exento de disputas familiares que incluyó a los nietos de este. Qué hermosa familia, ¿ven? ¿Se imaginan ustedes matar a sus primos para apoderarse de algo que ellos con lo que ellos se podrían quedar y que en realidad les podría pertenecer a ustedes? ¿Ustedes se verían matando a sus primos por eso? Bueno, ¿para qué hablar de los hermanos? Que también pasó. Mira, aquí tengo que agregar que la sangre de Genghis Khan, al ser la que daba el derecho a gobernar parte del imperio mongol, fue unida con la mayor cantidad de gente posible, formando una raza o etnia mongola. ¿Ya? Eso significó que muchos primos o parientes practicaran la endogamia o el incesto. Ya saben, el hermano se metía con el hermano, el primo se metía con el primo, bien, eso me refiero. ¿Ya?
Y bueno, dicen que con esto, ustedes saben que esto del incesto no es solamente una cuestión de que cómo te vaya a agarrar a tu hermano, tu hermana, en fin, no. Es con un tema de genética, que los hijos que se salen de dos hermanos o de primos pueden tener alguna deformación. Se dice que con este alto incesto, alta endogamia, se dio el origen, un posible origen, para la aparición de los niños con síndrome de Down en el mundo, por una deformación de un cromosoma. Y por eso por mucho tiempo a estos niños con síndrome de Down se les llamó mongolitos. Que yo cuando era niño eso era común, que hablaban del niño, este niño era mongolito, claro, porque tenía síndrome de Down, pero lo decían de esa forma tan despectiva. Hace casi 20 años se había calculado que una de cada 200 personas en el mundo era descendiente de Gengis Khan, que era algo así como el 0,5% de la población mundial. ¿Ya? Y hay que decirlo, los mongoles que fueron Khan, de un territorio, eran buenos para agarrarse a cualquier mina que les trajeran. Llegaban a tener harenes. Pero si bien eran buenos para el copete, para el carrete, lo fueron para organizar sus dominios por la educación recibida. Y porque comenzaron con, bueno, hacer aspiraciones para expandir sus territorios, solo que una vez logrados, una vez hechas realizadas esas aspiraciones, ya no tenían nada más que hacer que gobernar, que dedicarse a la Dolce Vita y nada más. Cada Khan posterior a Genghis fue concluyendo ciertas invasiones que los predecesores no pudieron concluir porque les pilló la muerte y por eso no pudieron terminarlas, ¿cierto? Yo creo que el mejor ejemplo de eso es China. Genghis Khan empezó invadiendo el reino de Sicilia. Al morir ya estaba casi conquistado. Después lo siguió su hijo Ogodei y él conquistó el imperio de los Jin, el reino de los Jin. Después Mongke iba a conquistar el reino de Dali y finalmente Kublai Khan iba a apoderarse de los Song del Sur en el año 1279. Para que vean que un proyecto puede durar mucho tiempo e incluso puede trascender generaciones. Volviendo un poco a Ogodei, que fue hijo de Genghis Khan y su sucesor inmediato como Gran Khan. Claro que a los hijos y a los nietos nunca les llamaron Genghis Khan como a él, se llamaba Gran Khan, que igual es diferente el título. Genghis Khan era uno solo, o fue uno solo. Bueno, pero en torno a Ogodei, avanzó con muchas de las conquistas que su padre no terminó por diversas razones. Por ejemplo, en los tiempos de Genghis Khan se empezó la invasión del Imperio Khorasmio. Quedó una región que creo que se llamaba de Fars, que la terminó conquistando Ogodei. Bueno, el avance de China ya lo dijimos. Bueno, se apoderaron de los Kipchaks, el reino de Georgia, que en los tiempos de Genghis fue saqueado solamente, y la Rus de Kiev, que si bien se introdujo en ellos, no se conquistó del todo. Aunque claro, muchas partes, muchos principados fueron sometidos al vasallaje. Se llegó a atacar Hungría e incluso la ciudad de Viena, que hoy día es la capital de Austria. Decir que en esos momentos, bueno, las conquistas en Europa del Este, en realidad más que encabezadas por Ogodei, estaban encabezadas por su sobrino Batu. Batu era hijo de Jochi, el hijo mayor de Genghis Khan. ¿Ya? En estas campañas contra la Rus de Kiev, contra Hungría, contra Austria, son famosas las batallas de Liegnitz y de Río Sajo, también llamada Mohi o Moi, en el año 1241, donde ahí los mongoles se pelearon contra bohemios, polacos, húngaros, caballeros de la orden teutónica, cruzados, poquita gente, poquitita. Y el problema de esa conquista es que no se sabe hasta dónde pudieron llegar, porque estaban atacando de lo más bien los mongoles y de repente tuvieron que parar abruptamente, porque resulta que Ogodei había muerto. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cierto? Es legítima la pregunta. Pues resulta que cuando el Gran Khan fallecía se tenía que convocar a un Kurultai, que era esta reunión de todas las familias de Genghis, que en el fondo eran los Khan, que mandaban en todas partes, diversas partes del imperio.
tenían que juntarse y decidir quién iba a ser el sucesor, y tenían que estar todos presentes. Batu, que era el que encabezaba la lucha de Europa del Este, tenía que estar ahí. Sí o sí. Entonces todo lo que estaba haciendo lo tenía que dejar de lado para eso. Entonces las conquistas quedaron paradas. Yo me imagino a los húngaros mirando a estos tipos con cara, ¿y por qué se van ahora? Qué raro. Bueno, resulta que los hijos de Gengis Khan ya habían muerto todos. Ogodei creo que fue el último, porque Chagatai no sé cuándo murió, pero Ogodei fue el que se sabe que murió por lo menos al final, de los últimos, ¿ya? La pelea por la sucesión se dio entre los nietos de Gengis Khan. Una pelea bastante intensa, o sea, imagínense, se están matando entre primos, ¿ya? Y la demora en poder elegir un sucesor de Ogodei fue tan larga que las invasiones y conquistas se paralizaron todo ese rato. ¿Saben de cuánto tiempo estamos hablando? Alrededor de 10 años. No es poquito. No es poquito. Yo creo que los húngaros y los austriacos pensaron, estos tipos parece que ya no van a venir, parece que ya nos salvamos. De hecho, el rey húngaro se aprovechó de fortificar porque le bajó el miedo, y toda esa fortificación no fue para nada porque después no volvieron a meterse más para adentro, imagínate. Bueno, y por esa demora, por ese intervalo de tiempo, muchos creen que Europa se salvó solo porque Ogodei había muerto. Si hubiese muerto un par de años más, no sé qué hubiese pasado. A lo mejor hubiesen llegado contra el Sacro Imperio Romano Germánico, no sé. Eso ya cabe dentro de la historia ficción. Pero además de las invasiones que pudieron haber dado en tiempos de Ogodei y Kublai Khan, que es nieto de Gengis Khan, se destacan las del hermano de Kublai, que se llama Hulagu, o Hulagu, como quieran decirle, que se apoderó del sultanato de Rum, que era el último bastión de los turcos selyúcidas, los territorios de los nizaríes, que también se llamaban los famosos Hassassin, en los cuales está inspirado Assassin's Creed, que eran una amenaza para lo poco y nada que quedaba del califato abasí de Bagdad. Y de hecho dijeron, uff, por fin alguien se deshizo esos tipos. El problema es que después los mongoles tomaron la ciudad de Bagdad y los hicieron peor, y desapareció de la faz de la tierra los que quedaban de los abasíes y el califa. Después de Ogodei vino Monke, que también era hermano de Kublai, y por tanto era sobrino de Ogodei. Y bueno, encabezó la conquista del Tíbet, del reino de Dai Viet, que hoy día se conoce como Vietnam. Y bueno, eso fue en el año 1257. La habían conquistado, pero ¿saben cuál fue el problema? La malaria. El clima y la malaria los mataron, así que tuvieron que retirarse, y el reino quedó solamente como un vasallo. Y al año siguiente se apoderaron de la península de Corea. Y bueno, entre medio está lo que yo le había dicho, que se apoderaron del reino de Dali, que es un reino chino. Ahora bien, hay que señalar una cosa que es muy importante. El reino mongol se dividió en 4 regiones. La primera era el reino mongol propiamente tal, que comprendía Mongolia y China. Después está la llamada Chagatai, que era la transoxiana, antes de llegar al Tíbet. Después estaba el Ilkhanato, que era todo lo que en algún momento fue Persia, o lo que nosotros podíamos decir como Persia, Mesopotamia, y a lo que hoy también es parte de Turquía, en Anatolia, ¿ya? Y la Horda de Oro, que empezó siendo dirigida por Batu y su hermano Horda, en Europa del Este, ahí limitando con lo que era la Rus de Kiev en ese momento. La Horda de Oro también se conoce como Horda Dorada, y a veces se dividía en dos, en Horda Blanca y Horda Azul. Eso como para que ustedes sepan. Esta división se comienza a dar de forma informal, de manera informal mejor dicho, una vez muerto Gengis Khan, y mucho más adelante se va concretando, como ya una necesidad. Cuando ya el imperio era tan extenso y con esto se intentó dividir para mejorar la administración, se pudo ampliar los sistemas de correo, se pudo tener un control absoluto de la ruta de seda, porque todos los territorios eran de ellos, y bueno, parte de las riquezas que pasaban por ellas. Entonces ese periodo donde los mongoles
conquistaron casi toda Asia, se conoció como el periodo de la paz mongólica, porque dentro de ellos los territorios eran pacíficos. ¿Tuvieron que matar a millones de personas para que fueran pacíficos? Sí, pero lo fue. Lamentablemente, este vasto imperio también sirvió como una forma de transmisión para una nueva epidemia que se estaba gestando en el mundo, que ahora con el tema del COVID ha tenido un poco más de interés en que se estudie. Y sí, estoy hablando de la famosísima peste negra. Esta partió en China durante el dominio de la dinastía Yuan a comienzos del siglo XIV. Ya vamos a ver eso de la dinastía Yuan con más detalle. Se expandió por toda Asia Central porque los roedores que portaban las pulgas que tenían la peste negra, se fueron trasladando de un lado a otro. También entre medio de las conquistas, de las batallas, de la ruta de seda. Y la peste, por todos estos medios, se trasladó a Crimea, que en ese entonces habían genoveses. De ahí, por mar, llegó a Constantinopla. Y después a lo que fue el sur de Italia, al sur de Francia y a lo que hoy es Cataluña. Todo esto por embarcaciones. El impacto de la peste negra fue la matanza de muchísima gente. Tan así, en Europa como en Asia, donde la mortalidad afectó a una buena porción de la población. Se han dado un montón de cifras que ni siquiera se saben cuántos se van a calcular, pero es impresionante por ejemplo, hay territorios que no se recuperaron hasta siglos después la cantidad de población que tenían por culpa de la peste negra. Y esto obviamente tuvo repercusiones en las batallas, ya sea a favor o en contra de unos o de otros. O a veces en partes similares, y eso también puede quedar. Por otro lado, comenzaron las diferencias entre las regiones del imperio. Si bien los mongoles arrasaron con la población, dominios, ciudades de sus enemigos, hubo pueblos que los sometió como vasallos, ¿cierto? A estos se les permitió vivir e incluso mantener sus credos religiosos. ¿Ya? De ahí que dependiendo de la región donde vivían, había mongoles que se acercaron al Islam, que son típicos territorios de Oriente Medio, en Persia, Mesopotamia, cerca de Turquía, ¿cierto? Y otros que se acercaron más al budismo, que son los que eran más cercanos a China, al Tíbet. Y por ejemplo, también habían cristianos, porque en las estepas mongolas habían cristianos nestorianos, pero también hubo europeos que eran cristianos occidentales que también llegaron ahí y seguramente también algo de ese credo transmitieron a otras personas. O sea, hay una variedad de cultos, y algo que hay que reconocerles a los mongoles es que tolerancia religiosa tenían. A eso hay que sumarles de que en las estepas mongolas se creían tengri, que era una mezcla entre chamanismo, totemismo, monoteísmo, en fin. Entonces, para que vayan teniendo una idea. Mira, si bien había tolerancia religiosa, también hay que pensar que se habían ciertos roces, sobre todo en las partes que había Islam. Porque ustedes saben que, o no tienen por qué saberlo, pero en el Islam hay dos ramas, una que es sunita y otra que es chiita. Una parte fue más sunita, otra parte fue más chiita. Partamos con esos problemas ya. Partamos porque también hubo problemas no necesariamente religiosos, pero por ejemplo entre la Horda de Oro y el Ilkhanato. También, para decirles otra cosa, que habían diferencias grandes. Por ejemplo, Kublai Khan era budista, quiso imponer en los territorios mongoles esta religión, y un estilo de vida cercano al chino, algo que obviamente no cayó bien en lugares que eran más cercanos al Islam o a las tradiciones mongolas que tenían en la estepa. Para que vean. Y ya que los mencionamos, es hora de hablar de Kublai Khan. Kublai Khan, lo repito por si lo vuelvo a haber dicho antes, era nieto de Genghis Khan. Es casi tan recordado como Genghis Khan por dos razones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estuvo a cargo de la parte, como fue Khan, del imperio mongol propiamente tal después de la división, por esa posición tenía derecho a supervisar o a exigir algunas cosas
a las otras partes del imperio, aunque las otras, eso era bastante nominal y simbólico, porque las otras partes como la Horda de Oro era bastante independiente. Pero tenían una forma de decir, dijéramos, no lo podían pasar por encima, él tenía derecho a hablar y lo tenían que escuchar por lo menos, eso era verdad. Por eso es recordado, eso, y también porque fue el primer emperador de la dinastía Yuan en China. Sí, los mongoles tuvieron el control de China, que duró casi un siglo, por si no lo sabían. Kublai le fascinaba la cultura china, tanto que fue budista y se crió como un chino de alta alcurnia. Imagínate, nada que ver con lo que era su abuelo. Empezó administrando esos territorios cuando era, por ejemplo, un gobernador, cuando otros tenían la posición de Khan, de Gran Khan. ¿Entiendes? Y hizo, bueno, la administración de los territorios, hizo un montón de cosas que hacen los gobernantes para ganarse a la gente, pues como arreglar los problemas de regadío, de cosecha, y se pavimentó el camino desde entonces para hacer su propia dinastía en el futuro, porque los señores chinos que trabajaban los campos y tenían tierras se pusieron contentos porque Kublai los atendía con todos esos problemas y menesteres. Y no sé por qué hablo así, pero no me importa. Bueno, también fue campañas militares hasta que él se convirtió en el Gran Khan y por ende dejó colgado el arco y dejó de lado el caballo y las monturas para dedicarse al carrete, al copete, porque el tipo estaba muy estresado gobernando. Ya saben, es un agobio ser gobernante, ¿cierto? También era muy culto, sabio de letras, trató de inventar su propio alfabeto con un monje tibetano, no funcionó. Trató de inventar uno de los primeros papel moneda que existían en el mundo, tampoco funcionó. Yo creo que por el tema de falsificación, se me imagina. Disfrutaba el arte chino, como las obras teatrales. Mira, le gustaba tanto la cultura china, tanto que cuando la gobernó fomentó aquellas actividades así como una especie de mecenazgo, ¿cachai? O sea, él hizo que todos estos artistas que tenían Patreon le empezó a meter dinero para que fueran felices. Bien. También le dio un arreglo a la administración china, obviamente, o sea, le hizo más eficiente. Y bueno, las típicas cosas que se hacen para mejorar la civilización, que los caminos, los puertos, sistemas de regadío, lugares de comercio, etcétera. Esos tipos de infraestructura. Bien. Ahora, Kublai gobernó China, ¿ya? Y por lo que les he contado hasta ahora, parece que era un gobernante de puta madre. ¿Y por qué entonces duró tan poco la dinastía Yuan? Ah, es que los sucesores eran una mierda. No, o sea, los que vinieron después eran malos. Bueno, casi al final sí, pero eran como decentes. Eran decentes, esa. ¿Cachai? Eran decentes. Pero el problema es que se dio fue que cuando empezó a gobernar Kublai Khan, se apoyó básicamente en extranjeros para gobernar. Hay mucha, aunque ustedes no lo crean, y para ustedes los chinos son todos iguales, hay diversas razas. A ver, tenemos la raza de los Yurchen, que son los manchúes, está la raza de los quitanes, está la raza mongola, bueno, que es entonces, están los tibetanos, están los uigures, que era una raza que había, está, qué sé yo, por darle ejemplo, un montón de razas. La principal, la de los chinos propiamente tal, es la de la raza Han, que son algo así como el 95% de la población china. ¿Saben cuál fue el problema de Kublai? Que dejó marginado a esa raza, que era el 95% de la población, fuera de la administración, fuera de todo. No se fiaba de ellos. Y todos los que gobernaron eran de todas estas razas que yo les dije, e incluso extranjeros, que eran musulmanes, cristianos europeos, budistas, etcétera, tibetanos también. Bueno, o sea, en el fondo la dinastía Yuan se basó en extranjeros, partiendo por el mismo Kublai, que era mongol, y de ahí todos los que estaban en la administración gobernaron China. Eso genera un descontento. Yo creo que a nadie le gustaría que su país fuera gobernado por extranjeros y a la pinta suya sin preguntarles nada.
Bueno, por eso empezaron los problemas, desde el día que él se puso emperador ahí en adelante. Bueno, y después vino lo de la peste negra, mucho tiempo después de muerto Kublai, y también unos problemas con unas inundaciones que no supieron controlar en esa época. Pero por ahí, eso también en su momento genera una descalabro. Eso lo vamos a ver más a fondo cuando, si en algún momento en la vida puedo hacer los videos de la historia de China. Si hablamos de Kublai Khan tenemos que hablar de... Les dije que habían extranjeros, ¿cierto? Hubo uno en particular que yo creo que ustedes lo conocen. Que tiene el nombre, que tiene una marca de papitas fritas que hay por ahí. Sí, Marco Polo. Que Marco Polo en realidad era un viajero que andaba por todas partes del mundo, ¿me entiendes? Entonces estuvo en la China gobernada por Kublai Khan. Y estuvo un tiempo, no fue como que, hola, vengo para acá, estuve un par de días y después chao. Creo que estuvo unos buenos años. Y creo que estuvo con un pariente más. Entonces, y de ahí, bueno, se devolvió porque fue para otro lado, fue para el norte de Italia, no sé dónde se fue, pero bueno. La cosa es que Marco Polo incluso fue parte de los que colaboraron con Kublai Khan, de estos extranjeros que fueron como sus consejeros. Porque el tipo se llenó de gente como cartógrafos, que obviamente hacían buenos mapas, de gente seco en las letras, en la ciencia, en la astronomía, en fin. Bueno, algo tenía que aportar Marco Polo ahí. El problema fue que de Kublai Khan fue que después de conquistar China, que era su máxima aspiración en la vida, que lo logró hacia el año 1279, derrotando a la dinastía Song del sur, se quedó sin nada que hacer. Dijo, aquí ya, y bueno, ordenar todos esos territorios y listo, hasta ahí nomás llegó. Después intentó otras campañas en Indochina, fracasó. Intentó dos incursiones por barco en Japón, fracasó. Después intentó algo por Indonesia, fracasó. Entonces, bueno, sus conquistas lo único exitoso fue conquistar China, de ahí ya se fue a la mierda. Y eso es todo lo que tengo que decir de Kublai Khan, así bien resumido. Y es todo lo que tengo que decir de los descendientes de Genghis Khan. El imperio no se acabó con él, siguió. Pero ya lo que siguió fueron generaciones que ya no tienen nada que ver con Genghis Khan. Y es el desmembramiento del imperio. Pero lo voy a dejar en el próximo video porque si no este sería demasiado largo. Y aparte que es información bien distinta a la que tenemos aquí. Ya. Así que espero que les haya gustado. En la descripción tienen contactos para seguir por la página de Facebook, por Instagram, si quieren en Patreon, si quieren hacer donaciones, en fin. Y nada, espero que les haya gustado este video, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós.